Si bien en todo drama hay cierto grado de transgresión por parte de sus protagonistas, hay historias en las que sus personajes principales encarnan un espíritu rebelde que choca contra el orden moral, familiar, religioso, político y hasta sexual de la sociedad en la que viven. En esta emisión, Leonardo García Alzado y yo revisaremos las películas iberoamericanas que han tenido como protagonistas a personajes transgresores, desde jóvenes inconformes hasta guerrilleros urbanos. Repasaremos también la trayectoria del recientemente fallecido actor mexicano Ernesto Gómez Cruz y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? También, bien, gracias. Pues bueno, como ya adelantamos, vamos a hablar de películas que tienen como protagonistas a transgresores. En algún momento habíamos pensado en llamar este programa películas sobre rebeldes, pero no es propiamente rebeldía de lo que vamos a hablar, porque en todo caso se trata de rebeldes, la mayoría de ellos rebeldes con causa, ya sea liberarse de represiones familiares, íntimas, personales, o de aquello que consideran injusto a nivel social, ¿no? Político, sí, que ha ocurrido en todas las épocas y sobre todo en nuestros países. Exacto. No, y creo que es la tendencia más interesante, la que muestra a jóvenes que por sentimientos de injusticia social se lanzan a tomar las armas, incluso a formar guerrillas y a tratar de derrocar el sistema, cosa que hemos visto generalmente no funciona. Jóvenes idealistas. Jóvenes idealistas que son reprimidos. No, esa es como la tendencia. Sí, y por lo mismo la mayoría de estas películas, ahorita comentaremos algunas, tienen finales en los que se nota esta represión, ¿no? El idealismo llega hasta que quede en evidencia el poder de la autoridad o su propia inhabilidad para llevar a cabo sus planes. No todos tenían pericia como militares, no, claro, como guerrilleros, ¿no? No, de hecho, es curioso, pero el cine cubano no tiene ni una película sobre la guerrilla que sí funcionó para derrocar un sistema, que fue la de Batista, ¿no? Esa sí fue una verdadera pelea que resultó en el triunfo de las fuerzas guerrilleras, y no hay película. Películas relacionadas con Cuba, casi como están los dos jóvenes idealistas, el Che de joven y su compañero. En Diarios de Motocicleta, me estoy refiriendo a la película de Walter Salles, pero se detiene justo en el momento en el que el Che, que todavía se le conocía como el Che, que es interpretado por Gael García, se da cuenta de que no quiere ser médico, que quiere, después de haber visitado varios lugares en donde constata la pobreza y la enfermedad que plaga a las comunidades, se da cuenta de que quiere pelear formalmente por ellas. Pero entonces es un final feliz, por así llamarlo, ¿no? Es el único. Es el único. Porque todos los demás casos que hemos visto de películas sobre transgresores políticos, sociales, acaban mal. Ya sé que me estoy saltando como cronológicamente, pero bueno, hablando de dictadores, una que no acaba mal es de Pablo Larraín, en donde se habla del referendo que permitió que terminara la dictadura de Pinochet, que nadie creía que iba a funcionar, el votar por el no, por el sí, y bueno, ¿en dónde está el transgresor? Es un joven que trabaja en una agencia de publicidad, que piensa en formas muy ingeniosas para que la gente no tenga miedo a la hora de votar. Se da cuenta de que una campaña en donde se vuelva a hablar de muerte, se vuelva a hablar de miedo, eso no iba a funcionar, y entonces anima a la gente a pensar en un futuro brillante. Es una película incluso graciosa, a mí me parece que tiene un humor negro. Es ligera, y es como ligera, no es para nada una película discursiva, densa, ni mucho menos. No, y además está muy bien lograda la mezcla de las dos épocas, es decir, que se filmó con el formato del cine, no, de la televisión de aquellos días, intercalada con lo que, pues bueno, era cine. Y también está bien ahí Gael García. Sí, está bien, que es un actor a quien algunos directores lo dirigen bien y otros no.
Y bueno, volviendo a la época de la guerrilla, que fueron los 70s, hay muchos casos de películas que tratan de reflejar esa lucha inútil, podríamos decir, porque acaba siempre en la derrota, ¿no? Que es el caso de Florence Otomí, el documental de Luisa Reilly, el caso de Meridiano 100, de la que hablaré más, Bajo la metralla de Felipe Casals. Son donde hay más ideología que habilidad para hacer un plan. Sí, en el caso maestro, de ¿no? Bajo la metralla, incluso por el hecho de que transcurre toda dentro de una casa, en donde pues ellos mismos comienzan a tener pleitos internos. Entre ellos, sí. Al final, bueno, hay un infiltrado ahí que nadie... Ya les conté al final. No, bueno, es una película que tiene... Es que no sabes qué miedo me da que me reclamen eso. Pero bueno, sí, casi no hay confrontación con alguien, es entre ellos, ¿no? Es entre ellos. Hay sí. una división Pues interna claro, que los hunde. acaban también todos muertos. Acaban ¿no? también todos muertos, ya. Yo ya dije todos. El peor spoiler Bueno, posible. la que es interesante, pero lástima que no tiene una sola imagen de Lucio Cabañas, es el documental La guerrilla y la esperanza de Gerardo Tort, porque no encontró una sola imagen de movimiento de Lucio Cabañas, lo cual habla de qué tan clandestina era su presencia, ¿sí? Otro caso de documental en donde todo termina mal es El cielo abierto de Berardo González, que pues habla de este sacerdote de la teología de la liberación, que a pesar de todas sus buenas intenciones y toda la gente que lo siguió, en una misa fue totalmente acribillado y se ve, de ahí sí hay imágenes desgarradoras. Sí. Hay muchos documentales, hay muchos más documentales que ficciones, pero pues elegimos centrarnos en la ficción, ¿no? En las ficciones, sí. También está el caso de Ana Cruza, que era interesante. Narraba la desaparición de una hija de familia, obviamente el mismo caso de Florence Otomí, es decir, de esos jóvenes de clase media que de repente deciden adoptar ese ideal y se lanzan a la guerrilla sin tener mucha experiencia, ¿no? Un caso parecido, aunque no necesariamente se lancen a la guerrilla, pero sí a un tipo de lucha contra la autoridad, es también de Alfredo Yoscovich, El cambio, ¿no? El cambio, sí. De jóvenes que están cansados de un trabajo mal remunerado, vamos. Hartos de la ciudad. Hartos de la ciudad, y entonces se van a vivir a una comunidad de pescadores en donde se encuentran que el agua está contaminada y pues al final los callan de la peor manera posible, que ya sabemos por una broma, cuál es, ¿no? Por una broma, porque además ni siquiera es un acto realmente de transgresión, es una broma, ¿no? Sí. Eso nos lleva a una película que ya hablaremos, que es el caso de Los Caifanes, que básicamente las transgresiones ahora son bromas, ¿no? Sí, vamos a reservarnos Los Caifanes, porque hay mucho que hablar de ella, ¿no? Sí. Y bueno, están también los transgresores sexuales, de los cuales hay muchos en el cine mexicano. Por ser un país tan machista. Exacto. Hablando de la comunidad LGBT. Reprimido también en términos sexuales. Exactamente, ¿no? Sí, entonces tenemos el caso de, bueno, unas que vamos a mencionar, doña Berenice, La pasión según Berenice y El lugar sin límites. Pero pues ya hablando de Ripstein, pues también podemos mencionar La reina de la noche. Que es la biografía de Lucha Reyes, pero llevada al catastrofismo de Ripstein. Sí, al extremo melodramático. Pues que ¿no? Lo fue también su vida, al final no fue tan aceptada. Bueno, su vida terminó no siendo aceptada, ¿no? Sí, y bueno, está Una mujer fantástica, Sebastián Lelio, que es muy buena película, donde como el cine de Lelio suele ser optimista y siempre triunfan sus personajes, y este caso la mujer trans lo logra. Y que hubo una transgresión en varios niveles, porque era la primera vez que una mujer trans protagonizaba una película en Chile, que sigue siendo una sociedad conservadora. Sí. Y bueno, casi se da por hecho, ¿no? Muchos de los autores, directores de estas películas, pues son en sí mismos directores transgresores, que tocan temas que son incómodos y demás. Nunca veremos bueno, ya estoy generalizando y eso está mal, pero generalmente, pues el cine mainstream no es muy transgresor. No habla de personajes transgresores, a menos de que ya esté totalmente aceptado aquello que transgredieron, ¿no? Exacto. Y también tenemos a casos de, bueno, todo esto va junto con pegado.
tanto las transgresoras femeninas que tenemos en la lista tienen que ver con esta transgresión sexual. Claro, porque ¿no? Así como la comunidad LGBT siempre ha sufrido la represión de la mayoría de la sociedad, de las capas de la sociedad, pues las mujeres en ese sentido también son una minoría reprimida, ¿no? En México siguen siéndolo, se ve mal que una mujer cruce, todavía, a pesar de que en el discurso ya al parecer las cosas no son así, pero en lo cotidiano y en lo laboral se ve mal que una mujer cruce ciertos límites y que exprese su sexualidad, ¿no? Eso estaba bien visto en Retrato de una mujer casada de Bojorquez, con Alma Muriel, ¿no? Muriel, por el simple hecho de estudiar, ya contradecía o contravenía las decisiones del marido. Y es muy mal vista por los colegas de su marido. Exacto. Y al final no tiene tampoco un buen final. Un buen final, que además es curioso porque es un castigo como casi inesperado, ¿no? Sí, es como de la mano divina, ¿no? Sí. Sí, es una especie de represión. Del destino. Sí, exacto. Porque muere en un accidente, ¿no? Sí, bueno. Un asalto. Un asalto, que sí. la cuchillan en un Pensaba asalto. también en estos castigos que no son propiamente los lógicos en Las oscuras primaveras de Ernesto Contreras, ¿no? En donde ahí hay también varias transgresiones. Hay una mujer adúltera, bueno, dos adúlteros, una mala madre y demás. Entonces, bueno, al final pasa algo que ahí pareciera hemos incluso con el propio Ernesto Contreras discutido esto, ¿no? Que sí es una película en donde él está castigando no a sus personajes, pero pareciera que sí, ¿no? Sí, con una fotocopiadora como bestial. Instrumento del destino. Sí. Y bueno, tenemos adolescentes transgresores que son, bueno, como que van en la ruta de la rebeldía, ¿no? Sí, ellos son lo más parecido a Jóvenes Rebeldes, ¿no? Sí. Bueno, mencionamos ya Diarios de Motocicleta, que ahí se junta con lo político. Está Blanco de Verano, que es una película que nos gusta mucho, de Rodrigo Ruiz Patterson, en donde la rebelión es más bien a la nueva pareja de la madre, ¿no? También hay casi toda una beta de películas que hablan de esto, que entonces ya más bien no sé si estamos hablando de Edipos, pero bueno. Pero sí, su reacción hacia la nueva pareja de su mamá es totalmente destructiva, ¿no? Es pirómana. Prende fuego a varias cosas, ¿no? Y hablando de pirómanos, está el caso de Emma, que bueno, tú también hablarás de ella. Ya hablaremos de ella. Sí. Ahora, bueno, una película que es siempre controvertida que la mencionemos, que es Radical, de Christopher Sayas, porque como es de Eugenio Derbez, la gente dice, ay, ¿cómo va a haber una película de Eugenio Derbez? Pero es una buena película que habla de un maestro que se enfrenta al sistema escolar en una comunidad plagada por el narco y por lo tanto destinada a que los niños abandonen la escuela. Y entonces, para interesarlos, crea un sistema educativo totalmente distinto y que se basa en una historia real para quienes les gusta saber esto, ¿no? Sí, una película interesante. Bien dirigida porque se balancea el peso de los actores, no es un protagónico Derbez como suele ser. Sí, y también está Ruido, de Natalia Beristain, que es una madre que toma conciencia a partir de la desaparición de su hija de las fuerzas oscuras que están dominando al país. Una madre pues de clase media, casi acomodada que jamás intelectual y que de repente se enfrenta a la realidad, esto de la desaparición de periodistas, ve de primera mano la violencia tan presente, sobre todo en contra de la mujer. Sí, yo creo que en el caso de México y los desaparecidos, pues también hay muchas películas que ya hemos hablado de mujeres que buscan a sus hijos y a sus hijas que, pues porque no tienen otra opción, se ven obligadas a encarar el sistema judicial, que en México es una verdadera pesadilla. Entonces se convierten de inmediato en transgresoras, las madres que buscan a sus hijos en el desierto con palas y que son una amenaza para los políticos. Ellas mismas después son objeto de violencia. Sí, ¿no? Podríamos mencionar de una vez las 3 muertes de Maricel Escobedo. Sí, claro. Que pues la madre de Maricel Escobedo pues encaró a la justicia hasta que ella misma, el mismo asesino por el mismo asesino de Maricel Escobedo. Un buen documental, a pesar del tema tan oscuro. Sí. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo veremos nuestras favoritas, tanto de Fernanda como mías, en este tema de la transgresión.
estamos de regreso y ya listos para dar nuestras favoritas en este tema de la transgresión de cualquier tipo. Y bueno, empiezo yo como siempre con Meridiano 100 de Alfredo Joscovich, que la volví a ver y me pareció una película que el tiempo le ha favorecido. Caray, yo no le he podido ver. Como que en su momento fue mal vista incluso porque era una visión derrotista de la guerrilla, cuando la guerrilla estaba en su apogeo, ¿no? Entonces, es una autocrítica. Sí, creo que fue una película incluso visionaria para decir, está bien tener ideología, pero hay que tener las armas, las bases para... La estrategia. Sí, la estrategia, porque incluso hay momentos donde los miembros de esta guerrilla que está escondiéndose en la sierra, trata de indoctrinar a los campesinos y se ve que los campesinos no están entendiendo nada. Están hablando de la lucha de clases y tal, y obviamente tienen necesidades, sin ver la película, supongo, tienen necesidades más urgentes que atender, ¿no? Exacto, ¿no? Y acaba todo mal, obviamente, porque son tan ineptos que hay un momento que el personaje de Héctor Bonilla no puede ni matar a una gallina, ¿no? Entonces es una escena muy, muy simple y muy a distancia, pero te revela hasta qué punto no tenían ninguna capacidad para lanzar un ataque armado, ¿no? Sí. Entonces es una película muy interesante que vale la pena revisarla ahora revisando la trayectoria de Joscovich, ¿no? Que fue más interesante de lo que generalmente le acreditamos. Ok. Pues mi número 5 es una película que a mucha gente no le gustó. A mí me gustó mucho justamente porque irritaba a quien no debía de irritar. Entonces era transgresora misma la película. A mí me gusta mucho. ¿Verdad? Sí. Es Emma, de Pablo Larraín, que además era una película que en su momento fue muy distinta a las películas previas. Habla de una mujer, una bailarina, que es casada con un coreógrafo interpretado por Gael García. Dicho así es muy lineal, pero es mucho más, tiene una estructura de rompecabezas que al final hace sentido y es muy buena. Ella pierde a su hijo, lo pierde en el sentido de que lo tiene que devolver a la asistencia social, es un hijo adoptado, pero no se resigna a ello. Entonces organiza todo de manera que pueda reunirse con él, pero engaña a todos a su alrededor. Entonces es muy satisfactorio vicariamente ver cómo es una película que me gustó mucho, precisamente, ¿no? Porque era como muy arriesgada, no era para nada algo que tuvieras como sus anteriores películas, que ya tenías, que sabías que era sobre el pinchetismo y tal. Aquí no tienes idea hacia dónde va. Exacto, y ese carácter imprevisible me gustaba. Y que sea un personaje femenino que no sea ideal, es decir, que sea capaz de mentir, que sea capaz de hacer eso, a mí me parece valioso, porque luego a las mujeres se les idealiza en el cine y es otra forma de estereotiparlas. Sí. Entonces es muy liberador ver a esta mujer que al final consigue lo que quiere, una familia a su modo, ¿no? A su modo. Más muy bien interpretada por Mariana de Gironella, que no ganó ningún premio, no se le premió y además festival. Hizo un papel totalmente distinto a los que ha desempeñado después. Sí. Después ha hecho personajes apocados, y aquí es todo lo contrario. Sí. Y le quedó muy bien. Y Gael también está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Tu número 4? Mi número 4 es Los Caifanes, que es tu número 3. 3, entonces de una vez nos le echamos. Sí, Los Caifanes fue una película importante de Juan Ibáñez, su debut, en el que debutaron además actores universitarios de extracción universitaria, como Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas y Oscar Chávez. Eran Los Caifanes, nada menos. Caifanes. Cada uno con su apodo. Y que se encuentra con una pareja de fresas, o sea, una pareja muy de novios, muy hechos a la convención, ¿no? Un papel hecho a la medida para Enrique Álvarez Félix, ¿no? Sí, está perfecto. Y Julissa, forman la pareja de novios inocentes, podríamos decir, y que de alguna manera son llevados a una vida desconocida totalmente para ellos. Sí, que es una vida de transgresión muy
Para ellos. Para ellos. Sí, realmente la transgresora es ella, ¿no? Porque Sí, él siempre está temeroso, él siempre está con prejuicios. No hagas esto, no hagas lo otro. Sí. Él siempre está temeroso. Y el final es abierto, en el sentido de que te deja ver que ella ya no va a ser igual, No y va él a ser probablemente igual. sí va a regresar a su mundo de, Claro. de fiestas y de la sociedad. Sí, claro. Y sí, es una noche, ¿no? Es una noche que Es recorren. una noche que recorren Un México que desconocían ellos, y yo creo que pues muchos de los Para espectadores muchos fue una en ese entonces, revelación, sí. Sí, la noche de Garibaldi, ¿no? La noche de los mariachis, la borrachera. Sí, las prostitutas. Sí, el México nocturno. Hacer cosas que no se deben de hacer, como escalar las esculturas, como Exacto. la Diana Cazadora. Ajá. Sí, el borde del peligro siempre, y en algún momento, pues, el personaje de Julissa ya está totalmente enganchado, ¿no? Dice, ya que hagamos otra... Ella es la que incluso, fechoría, no sé qué. ella es la que incluso tiene la iniciativa muchas veces a partir del goce que le causan las anteriores travesuras, ¿no? Sí, a veces como que parecería que es como turismo de lo otro, ¿no? Como que dices, a ver qué van a hacer después, porque a lo mejor nada más. Pero pues sí, es una película importante. Importante, sí. Y sobre todo por la revelación de actores. Sí. Serían actores muy importantes todos ellos, ¿no? Sí. En el siguiente tramo del cine mexicano serían presencias muy, muy... Ya comentaremos que fue el debut de Ernesto Gómez Cruz. De quien hablaremos más adelante. Sí. Y bueno, mi número 2... Pero espérame, me faltó mi número 3. Mi número 4, Ajá. que es Tengo Miedo, Torero, Ajá. de Rodrigo Sepúlveda, que de alguna forma es se podría comparar con El lugar sin límites. Bueno, no tanto, porque bueno, habla de un hombre interpretado como siempre maravillosamente por Alfredo Castro, un hombre que está basado en un personaje real de la vida chilena, que es Pedro Lemebel, que fue un activista LGBT totalmente amenazado por un contexto que no lo favorecía durante la dictadura de Pinochet, y aún así llevaba a cabo actos públicos en los que no temía para nada este tipo de represión. Pero la novela habla de una relación muy particular que tiene con un guerrillero, nada menos. Un guerrillero, ¿no? Sí, la película tiene dos tipos de transgresión en una. Exactamente, sí. Sí, porque sería un personaje totalmente, pues, antitético a él, que sería el guerrillero, pero además me gustó mucho que en la adaptación, el casting, hubo como una transgresión en el casting también, porque originalmente pues era un chileno y aquí pusieron un mexicano. Leonardo Ortiz Gris. Y que es un actor que tiene una dulzura muy particular, que hace muy verosímil la relación entre ellos dos. Es una película tierna, si vale la expresión en estos casos, ¿no? Sí, claro. Y la estética también es en donde medio que recuerda Lugar sin límites, porque de la que hablaremos, porque es absolutamente transgresora también. Sí. Y ahora vamos con tu número 3. Así es, que es La noche de los lápices, película argentina de Héctor Olivera, que a mí me gusta porque precisamente los transgresores son tan inocentes, son un grupo de preparatorianos que protestan en la vía pública y por eso se ganan la peor de las suertes, que es caer en manos de la milicia, de los militares argentinos, ¿no? De esa época, de justo en el inicio de la guerra sucia, ¿no? Entonces son pobres chicos, ninguno llega a los 20 años, todos son adolescentes, que son torturados, vejados, sufren la represión en toda su bestialidad. Y me parece una película muy conmovedora porque precisamente tienen esa inocencia, ¿no? De haber hecho un simple acto de protesta, una manifestación, y por eso se ganan. No calcular. Las consecuencias. Sí, las dictaduras latinoamericanas son campo fértil para el cine sobre personas que tienen un final terrible. Terrible, ¿no? Y la película está muy bien llevada y te causa mucha indignación. Bueno, lo que causan estas películas sobre represiones brutales, ¿no? Así es. Bueno, mi número 3 ya la comentamos, que es Los Caifanes. Entonces vamos a tu número 2. Mi número 2, que es La Pasión según Berenice, que es tu número 1. Que es mi número 1. Y La Pasión según Berenice, hemos hablado mucho de ella, es la obra maestra de Jaime Humberto Hermosillo, sin duda, y habla de un personaje femenino que yo estoy seguro era un personaje
en la visión de Hermosillo era un personaje masculino. O sea, igual que en Madame Bovary, yo diría que, como dijo Flaubert, soy yo. Soy yo. En este caso, Berenice Semois, o sea, era Hermosillo. Es un personaje tan particular, sí, a mí me gusta tanto. Sí, es algo tan bien trazado y tan bien actuado por Marta Navarro. ¿Sí? Sí, porque es una mujer contenida, reprimida por una sociedad, la tapatía en Guadalajara, si les decimos. No, es en Aguascalientes. En Aguascalientes, podría haber sido la... Podría haber sido en tanto Hermosillo, no, estoy confundida. Sí, ¿verdad? Era tapatío. No, era de Aguascalientes. Bueno, estoy diciéndolo todo mal, pero para el caso creo que podría ser lo mismo. Una sociedad mexicana de provincia reprimida, donde los chismes, persinada, todo el mundo comenta quién anda con quién y las señoritas solas no son bien vistas. Y esta es una mujer que además tiene una cicatriz, ¿no? Sí. Es que eso la vuelve todavía más enigmática y más atractiva. Claro. No es una belleza perfecta, pero eso la vuelve más peligrosa para los hombres que se acercan a ella, ¿no? Que, bueno, es cortejada por un chilango, por un hombre de la Ciudad de México. Un patanazo interpretado. Un patanazo muy bien por Pedro Armendáriz, Jr. Y, bueno, las consecuencias de esa relación son... Nuevamente se recurre al fuego. Como en Emma, ¿no? Como en Emma, sí, yo veía a Emma de nuevo para este programa y decía, tiene muchas cosas con La Pasión según Berenice, porque también en La Pasión según Berenice todo está calculado, ¿no? Ella va va un paso adelante siempre de lo que está logrando. Él cree que está seduciendo a la chica de pueblo y pues no sabe lo que le espera. Sabe lo que le espera. Sí, como diría Juan Gabriel. Sí. Sí, y es una película que sí, yo creo que consiguió lo que Jaime Humberto trataba de decir en muchas películas anteriores y que no se había atrevido, porque Jaime Humberto estuvo durante mucho tiempo en el closet. Sí. Y no se asumía como un director gay hasta más adelante en su carrera. Y también es una mujer un poco mala, y eso me gusta, porque no sé si recuerdas que maneja la enfermedad de su madrina, ¿no? Sí. Le cambia el contenido de las pastillas, en fin. Y acaba quemándola. Sí. Tenía ya un antecedente por ahí. Exacto. Y lo repite. Bueno, esa es tu número 2, ¿no? Mi número 1 es tu número 2. Entonces hablemos de ella. Que es El lugar sin límites. El lugar sin límites. Que es otra película de la que hemos hablado mucho, pero no está de más repetir que es una película, en su momento, la más transgresora que se había hecho en el cine mexicano, ¿no? La primera es que hay como 10 transgresiones dentro, ¿no? Sí, la primera donde se alude a la homosexualidad abiertamente, en una famosa secuencia del beso, que es magistral esa secuencia, cómo crece, cómo va dominando al machín, que nunca creyó que iba a ser seducido, ¿no? Y claro, es el gran papel de Roberto Cobo, como la Manuela, que es una travesti, hijo de una prostituta que se embaraza de él por una apuesta. En fin, es una trama muy complicada, basada en la novela de José Donoso. Sí, pero la versión de Ripstein explota, ¿no? En comparación con la novela. Por la estética de Ripstein, pero además el personaje de la Manuela es muy majestuoso, ¿no? Sí. Cuando aparece las primeras veces vestida, con su traje de flamenco, es realmente te quedas boquiabierto, y cuando lleva a cabo su número musical, aun cuando los demás creen que le están humillando, ella siempre tiene mucho más autoridad de algún tipo, de todos los tipos, que todos los demás, ¿no? Claro. Sí. No, es una película que todas las últimas secuencias son brutales, ¿no? Acaba mal. Acaba mal. Pero todos los demás acaban peor moralmente. Exacto. O sea, tú como espectador tienes claro que los que están mal son ellos, ¿no? Sí. Por llamarlo así, el estar mal, ¿no? Sí, y bueno, entonces ya terminamos, porque ya mi número 1 era La Pasión según Berenice, que ya comentamos. Así es. Entonces, bueno, los invitamos a que se queden, porque después del corte vamos a hacer un repaso por la trayectoria del actor mexicano Ernesto Gómez Cruz, recién fallecido. Hablaremos también de otras personas que murieron en este último mes, haremos nuestro habitual in memoriam, y les vamos a presentar una entrevista que realizó el Canal 22 con la actriz argentina Cecilia Roth a propósito de los recortes económicos que ha sufrido el cine de su país últimamente. No se vayan.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso y bueno, vamos a recordar a Ernesto Gómez Cruz, que falleció el mes pasado y que seguramente fue uno de los mejores actores de carácter del cine mexicano, ¿no? Realmente sus actuaciones son impecables, casi siempre en papeles secundarios. Creo que solo tuvo un protagónico, que fue el de Aguanda Nanapu de Rafael Corquín, el único caso donde llevó él el protagónico. En general siempre fue un personaje de apoyo, pero de un apoyo fundamental, ¿no? Realmente siempre estaba justo, siempre estaba en lo que tenía que estar. Porque además sus papeles siempre eran, la mayoría como eran ambivalentes, tenían esta cosa medio de ambigüedad moral, en donde sí requería no nada más tener una cara apropiada para el personaje, sino una sutileza para interpretarlo y que no fuera nada más el que representa tal, ¿no? Exacto. Ajá. Bueno, yo lo recuerdo sobre todo en Canoa. Ah, sí. Donde sale al mero final, es el que les da refugio a los trabajadores de la universidad y el que sufre las consecuencias por hacerlo, ¿no? Y es el que habla del cura y habla mal del cura y al final es sacrificado de una manera. Es una secuencia imborrable, o sea, es uno de los momentos más violentos en el cine de Casals, cuando recibe el machetazo que lo deja paralizado. Es realmente... Y que él contaba que además él quedó como en trance después de hacer la escena. Sí. Que Casals le decía, ya cortamos. Y él decía, no puedo embararme, estoy mal. Sí. Y Casals mismo decía que la gente siempre le decía, es que ¿cómo pudiste filmar ese machetazo? Y dice, es que no se ve. No. Es el antes y el después, pero era justo, bueno, en parte por la dirección increíble de Casals y en parte por la actuación. Por la actuación de Gómez Cruz. Es el que menos la debía y la temía en todo el personaje y el que paga una consecuencia. Que se sacrifica. También está... Pero ya lo dijimos, pero hay que repetirlo, que su debut fue Los Caifanes. En Los Caifanes, claro, como el Azteca. Sí. Él era el que hizo el papel del Azteca. Y que es el que se trepa a la Diana Cazadora y le pone brasier y calzones. Y que contaba que para él fue muy gozoso hacer esa película. Era su primera película y decía, ¿cómo es posible que me estén pagando por hacer esto tan divertido, ¿no? Otro gran papel en Cadena Perpetua de Ripstein, donde hace una especie de película dentro de la película, la que está en las Islas Marías, y él es el Cabo Pantoja, que es un personaje que, según él lo veía, era un personaje gay. Y se enamoraba del personaje de Pedro Armendáriz, ¿no? Que él se lo propuso a Ripstein, ¿no? Exacto. Sí, se lo dijo en términos mucho más... Sí, mucho menos repetibles en televisión y que son no apropiados. No apropiados. Sí. Entonces dijo que él lo veía así. Pero es un personaje, realmente es una miniatura tan bien hecha. Es el universo del Cabo Pantoja es tan complejo y además cantaba una canción que él mismo compuso. Sádico, ¿no? Componía. Sádico. Sádico, sí. Como de estos gatos que hasta el final se comen al ratón, ¿no? Sí, después de torturarlo. Sí, es una película además extraordinaria, si no la han visto. Sí, Cadena Perpetua es de lo mejor de Ripstein en su primera etapa, ¿no? Y en su segunda etapa está El Imperio de la Fortuna, donde él hace de Domingo Pinzón, se llama el personaje, el gallero. Sí. El caso es que es el gallero que tiene como amuleto al gallo. Al gallo, este gallo, sí. Que es el leitmotiv de todo. Y luego a la mujer, interpreta a Blanca Guerra, ¿no? Y es estupenda la readaptación del Gallo de Oro de Juan Rulfo en manos de Pasalicia García Diego, bueno, da un giro. Sí, también es de las mejores películas de Ripstein, ¿no? Sí. Donde se habla de esto que se repite y nunca va a cambiar, y los personajes recorriendo un círculo infernal, espantoso. Un destino marcado y horrible, ¿no? Sí, cuando la niña, ya estamos entrando, pero la niña condenada a repetir el destino de la madre. Sí. Sí, véanla si no la han podido ver, ¿no? Sí, también está el papel en El Callejón de los Milagros. De Don Rue. Don Rue, que era también otro personaje gay de closetado, que es por un lado un estricto paterfamilias y por el otro lado es un hombre que se va a ligar a los baños públicos. Y es lo que te decía, siempre son personajes de doble, que siempre están al borde. Bueno, aquí es mucho más evidente el doblez, ¿no? Pero como en el Cabo Pantoja siempre no sabes hacia dónde va, en qué va a terminar, ¿no? Más adelante hablamos
otras películas. Bueno, hizo más para Luis Estrada, hizo 3 películas para Luis Estrada, entre ellas el más importante es el que hizo en El Infierno, ¿no? Que era el narco. El narco mayor. Ese era Joaquín Cosío, ¿no? No, ese era el Cochiloco. El Cochiloco. Él era el líder. El líder, el más peligroso. El más peligroso. El más peligroso. Sí. Y en El crimen del padre Amaro, que es una de las películas más famosas y taquilleras del cine mexicano por cuestiones de censura que siempre ayudan, interpreta al obispo, ¿no? Que es un obispo que intenta acallar uno de los muchos escándalos en los que se ve visto siempre la Iglesia Católica. Y también es un personaje oscuro, como todos los sacerdotes en esa película. Es un repaso muy rápido por la maravillosa trayectoria de Ernesto. Un hombre muy simpático, ¿no? Digo, lo escuchabas en entrevistas y siempre se hacía menos a sí mismo, siendo que después de Damián Alcázar es el actor que más Arieles ha recibido. Sí. En sus papeles de actor de reparto. De actor de cuadro, sí. Sí, pues descansa en paz. Esto nos da pie para hablar de las personas que han fallecido. Además de él, íbamos a incluir a Ernesto Gómez Cruz, pero nos pareció tan importante su trayectoria que decía una parte. Exactamente, pero bueno, murieron otras personas. Se murió el español Jaime de Armiñán, que hablando de transgresión, hizo una película realmente valiente todavía en el franquismo que se llamaba Mi querida señorita, sobre un travesti, un hombre que se vestía de mujer, interpretado por José Luis López Vázquez, que era un muy buen actor. Y Jaime de Armiñán fue un director estimable, nunca de la altura de Saura, digamos, pero siempre hizo películas como El Nido. En fin, fue un director que merecía un poco más de valoración en el propio cine español, porque se hizo películas interesantes, por lo menos, ¿no? Murió también Lourdes Portillo, una directora mexicana-estadounidense, pero bueno, la ubicamos. Nacida en Chihuahua, pero trabajó básicamente en Estados Unidos. Pero trabajó temas esencialmente mexicanos, ¿no? Creo que su película más importante, Señorita Extraviada. Extraviada, que es sobre las mujeres desaparecidas. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Y que se considera la película pionera de las muchas que vendrían después sobre mujeres desaparecidas. Y ella cuenta sobre la experiencia de la película, pues que la única manera de acercarse era a través de las madres, porque se sabían cosas como sucede hoy, pero era muy peligroso decirlas, que ella pues sí, quería entrar como una periodista, pero pues a veces no la dejaba. No la dejaban, lo cual habla del problema desde hace 20 años, creo que más tiene la película, ¿no? También hizo Las madres de la Plaza de Mayo, sobre el caso argentino, de esas madres que perdieron a sus hijos en la Guerra Sucia. Yo no la conocía, pero dices que era muy agradable, ¿verdad? Era muy simpática, la traté en festivales en Guadalajara y me acuerdo también que ella fue una de las personas que tomó su vuelo el 11 de septiembre del 2001 y que rumbo a México y el avión lo regresaron a Toronto. Entonces me acuerdo que ya me había despedido de ella y después nos volvimos a ver y ella lo tomó con muy buen humor. Mucha gente lo tomaba como algo trágico. No, hombre, pues imagínate, hubieras podido estar en otro avión, ¿no? En otro avión, ¿no? Y ella lo tomaba con buen sentido del humor. Y bueno, está la actriz María del Carmen Farías, que es una actriz también de cuadro. Su último papel lo vimos en Confesiones, es la muchacha del hogar, este hogar tan mal avenido, es María Carmen Farías. Confesiones de Carlos Carrera, sí. Que se puede ver en alguna plataforma ahora, ¿no? Netflix, sí. Y está Silvia Tortosa, actriz española, que era muy guapa. Y le tocó justo la época del fin del franquismo, o sea, los fines de los 70s, 80s, y claro, se caracterizó por desnudarse, entonces la llamaban un poco despectivamente la musa del destape. Bueno, es casi bonito el término, ¿no? Pero a ella no le gustaba porque era reducirla a sus desnudos, pues pero sí, bueno. Ya sé, sí, claro. Y bueno, Lorena Velázquez. Relacionado, ¿no? Sí. Ella y su hermana Tere, que no ha muerto, ¿quién murió? No, ya murieron las dos. Sí. Pero Lorena, más que ser una actriz que se desnudaba, era una actriz era comediante, ¿no? Era comediante y hizo... Tenía una beta cómica, quiero decir, ¿no? Sí, hizo papeles muy del cine popular mexicano. El Santo, ¿no? Fue compañera del Santo, fue compañera de... ¿Quién más?
En fin, hay una larga trayectoria de películas muy populacheras en donde ella era la dama joven, ¿no? Muy querida, ¿no? Por la gente. Muy querida. Capulina. Capulina. Era el otro con el cual alternó. Y bueno, como les habíamos anunciado, ahora les vamos a presentar una cápsula que realizó el Canal 22, una entrevista con la actriz argentina Cecilia Roth a propósito de los recortes presupuestales que han padecido los argentinos, el cine argentino en estos últimos meses. Cecilia Roth es una destacada actriz argentina. Su nombre es fácilmente asociado con el de Pedro Almodóvar. Juntos filmaron Todo sobre mi madre, un largometraje con el que ganan el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Por este papel, se convierte en la primera intérprete no española que se lleva el Goya a Mejor Actriz. Recientemente fue reconocida con el Premio Platino de Honor por su destacada trayectoria. Pedro Almodóvar en la última edición de los Goya dijo que parte de la política española decía que el cine español no lo veía nadie y era muy malo. Y tú te quedas como, perdón, si se está diciendo eso en España, imagínate lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Que el cine y la cultura en general no son prioritarios. Argentina vive un duro proceso de desarticulación para el audiovisual. Prácticamente han desaparecido todos los apoyos. El INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales, que también se ramifica con el Festival de Mar del Plata, la ENER, que es la Universidad de Cine y de Audiovisual, el Cine Gomón, la Ventana Sur, que es un lugar donde es un encuentro de toda la producción de cine de Latinoamérica, de Suramérica. Todo eso se desmantela junto con el INCA y se desmantela de dos maneras. Primero, deja de trabajar muchísima gente, muchas familias quedan en la calle, que eso es prioritario. Y segundo, se desmantela y deja de haber cine. Deja de haber cine. Este año somos muchísimos quienes estamos aquí representando la producción del año pasado. No sé cuánta gente vendrá el año que viene. Cecilia Roth alza la voz por todos aquellos que no pueden hacerlo. Su compromiso con el cine y el audiovisual en su país es total. Entiendo que en situaciones como estas, en las que estamos viviendo momentos durísimos en la Argentina, primero, esencialmente de una pobreza en todo sentido, pobreza económica, pobreza cultural, pobreza, se tiene que saber. En la Argentina ya se sabe, se tiene que saber en lo que los americanos llaman el patio trasero. A corto plazo aún tiene proyectos, pero no se sabe qué pasará en unos meses. No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Ahora me voy a España a hacer una serie, voy a estar 4 meses en España y luego vuelvo a la Argentina a hacer teatro. Yo voy a seguir insistiendo junto con todos y todas mis compañeros de artistas, actores, directores, técnicos, etcétera, en que esto, en una resistencia activa, vamos, que esto vamos, es imposible que no podamos contarnos. Es imposible que el público no pueda ver sus historias en el cine, en una pantalla o incluso en un escenario, porque también se desmanteló todo lo que significa el teatro nacional y provincial y bla, 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 bla. Es muy triste, me da ganas de llorar cuando te cuento esto, pero yo personalmente nunca, no pensé que esto iba a ser así. Este 2024 se cumplieron 25 años del estreno de Todo sobre mi madre, un filme que marcó su carrera. El cine es básicamente equipo, que eso es lo mejor y lo único que de verdad hay que decir. O sea, el premio Platino no lo gano yo sola, lo ganan todos los equipos con los que he trabajado. Y así deberíamos seguir haciéndolo, ¿no? Todo en equipo, todos juntos, somos más fuertes. Vamos a hacer una pausa y volviendo veremos una cápsula hecha sobre la pasada entrega de los premios Platino y haremos nuestras recomendaciones de estrenos en línea.
No se vayan. El pasado 20 de abril, en la Riviera Maya mexicana, fueron entregados los premios Platino 2024. Este año, las películas españolas arrasaron con los premios principales, y una particularmente, La Sociedad de la Nieve, las dejó a todas atrás llevándose 6 galardones. La película, dirigida por Juan Antonio Bayona, ganó entre otros los premios principales de Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Masculina para Enzo Bogrinchik. Cerca, con 4 preseas, estuvo la también española 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, ganando entre otros los premios de Mejor Guión y el de Mejor Ópera Prima. La animación, también española, Mi Amigo Robot, de Pablo Berguer, obtuvo 2 preseas. El premio a la mejor interpretación femenina fue para Laia Costa por Un Amor, de Isabel Coixet, y el de mejor documental fue para La Memoria Infinita, de la chilena Maite Alberdi. Para Chile también fue el premio a la mejor dirección de arte para Rodrigo Basáez por El Conde, de Pablo Larraín. Con excepción de Chile, el resto de las películas y cineastas latinoamericanos se fueron con las manos vacías. Bueno, pues ya estamos en el segmento final del programa en el que hacemos recomendaciones. Esta vez van a ser en línea, lo cual supone una ventaja para quienes nos están viendo fuera del país, porque no solamente se limitan a salas mexicanas. Una de ellas es una película que nos gusta mucho a los dos, que es Desaparecer por completo, del director Luis Javier Enaine. Es una película, un thriller, es un thriller directamente. Película de horror, sí, sobre un fotoperiodista que se va dando cuenta de que le hicieron un trabajo, como decimos en México. Sí, que una maldición, va perdiendo cada uno de sus sentidos. Empieza con el gusto, sigue con el olfato, en fin. Y eso no lo puede impedir, o lo trata de impedir buscando a otros brujos, pero eso lo lleva a hundirse cada vez más, ¿no? Muy bien interpretado, para no variar, por Harold Torres. Harold Torres. Una película muy bien llevada, con buena atmósfera y sin traicionar nunca su premisa, es decir, nunca flaquea o se vuelve inverosímil o... No, y es arriesgada incluso en el diseño de audio, por ejemplo. Al final pareciera que ya se te puso mal el sonido y es que estás dentro de la piel de un personaje que empieza a perder el oído, ¿no? El oído, sí. También, con un final abierto pesimista, pero... como nos gustan. Y a otros no les gustan, pero bueno. Pero bueno. Así es esto. Es una película muy recomendable que pueden ver ya en Netflix. Sí. Está la serie de ficción Sierra Madre, No traspasar, creo que es el subtítulo, que es escrita por Diego Osorno y por Gabriel Nuncio. Diego Osorno había hecho un documental que se puede ver en Netflix, muy interesante, que se llama El Alcalde, sobre el alcalde de uno de los municipios, creo que hasta la fecha es el municipio con mayor ingreso per cápita, no solo en México, sino en Latinoamérica, que está en Nuevo León, que es San Pedro Garza García. Sí. Entonces, al parecer, es una serie basada en cómo llegó al poder Mauricio Fernández, aunque no sea constatado. Pero bueno, sirve como para hablar de los tejemanejes del poder, ¿no? Es una ficción disfrazada. Tiene momentos buenos, otros no tantos. Yo no me la creí. ¿No te la creíste? Solo vi un capítulo, eso sí debo decir. Y hay siempre un problema con la caracterización de los ricos en el cine mexicano y también en la televisión mexicana, que no me los creo. Bueno, y aquí a mí lo que me brincó es, tal vez quienes lo vean fuera de México no tanto, es el acento, la caracterización del acento regiomontano. Que nadie le atina bien, ningún actor es regiomontano, y por lo tanto nadie lo habla con el acento correcto. Entonces pareciera a veces que es una caricatura. A mí me parece interesante solo porque quiero saber si... a nivel anecdótico. Que quiero saber, nunca realmente me hubiera adentrado en la vida de este hombre y pues saber. Pero bueno, les puede interesar, por si no saben qué cosa es un sanpetrino, es un habitante de esta comunidad. Es privilegiada. Súper privilegiada. Sí. Hay una serie documental que se llama La masacre de los mormones, en alusión a un evento espantoso que sucedió hace 5 años, cuando una familia de mormones, que es la familia Levarón, que lleva
pues ya varias décadas, 2 décadas por lo menos, establecida en el norte del país, sufrió un ataque terrible por parte del crimen organizado. Ya lo verán si ven este documental, pero lo que me pareció interesante sobre todo es que la mayoría de estos documentales sobre tragedias, asesinos y demás no revelan nada nuevo. Aquí sí hay un trabajo de investigación. No les voy a contar, pero el último episodio revela cosas que no sabían ni las propias víctimas, ni periodistas como Carlos Loret, que todos saben, no lo sabía, en fin. No les digo más, es una realidad terrible que sigue acosando a nuestro país. No la he visto. Sí. Y bueno, finalmente una película argentina que se llama Puan, que estuvo en el pasado Festival de San Sebastián, donde ganó 2 premios, ganó Mejor Guión, debido a Benjamín Neistat y María Alche, son los 2 codirectores, y al Mejor Actor a Marcelo Subioto, que hace muy bien su papel, que es una guerra entre filósofos. Suena raro, pero es lo que pasa en una escuela, una universidad, donde se libera una plaza del maestro de filosofía, y hay 2 candidatos para ocupar esa plaza. Una es el pobre diablo que interpreta Marcelo Subioto, y el otro es el canchero, que viene de Europa y que tiene un gran currículum y todas las fans. Sí, todas las ventajas de haber tenido una vida curricular rica, que interpreta muy bien Leonardo Sbaraglia también. Entonces, la película además hace apuntes filosóficos válidos, cosa que parecería extraño, ¿no? Claro. Porque realmente la filosofía en el cine se toma como a chunga, ¿no? Y aquí sí como hay para retratar personajes aburridos, aburridos, ¿no? Y excéntricos, ¿no? Y aquí sí hay válidos puntos de vista que sí corresponden a pensamiento filosófico, ¿no? O sea, que es una película que es entretenida y además tiene su fondo. Muy bien. Y la recomiendo, está en Prime Video. Yo no lo dije, pero La Masacre de los Mormones está en Max, que antes era HBO Max. Exacto, ahora es Max, está ahí en esa plataforma. Y bueno, con esto concluimos. Les damos las gracias también a ti, Leonardo, No, a ti, por acompañarnos una vez más aquí en Cuadre Iberoamericano, que, como ya lo saben, es una plataforma televisiva en la que nos proponemos dar visibilidad a directores, a producciones, a películas, tanto recientes como de décadas previas del cine iberoamericano. Los esperamos el siguiente mes y cuídense mucho.